Bueno, acá estamos nuevamente con curso virtual. Este curso se mantiene en formato virtual. Eh, Como ustedes ya sabrán, bueno, vamos a tener clases los jueves de 4:30 a 6 en el práctico. En algunas clases voy a estar yo y en otras clases va a estar la profe Vivian. Así que bueno, ya nos vamos a ir acomodando con eso, con ese calendario y ese horario. Los días que por ahí esté la profe Vivian, podemos ofrecerles otro horario extra de consulta para resolver algún ejercicio, sacar alguna duda en un horario extra. Así que ese sería como el esquema que tenemos. Estuvimos más o menos con la profe Claudia armando un cronograma de fechas. Yo ya se los voy a publicar, se los muestro un ratito ahora como para que vayamos viendo de qué se trata el curso y con qué nos vamos a encontrar. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 se escucha bien. Bien, bueno. Entonces les voy a compartir ahí en la pantalla, van a ver ustedes las fechas. Esto después se los voy a publicar en la UV para que les quede ahí a mano. Entonces nosotros vamos a tener los jueves, acá van a estar indicadas las fechas de los jueves, cada jueves que tengamos. Por suerte este cuatrimestre no nos toca ningún feriado. Cada una de las semanas tiene asociada una unidad temática. Esto es una cosa resumida y es a modo de referencia. Ustedes después, bueno, lo que vayamos viendo en detalle del programa, los temas del programa, bueno, eso va a ir siendo lo que vemos cada clase. Digamos. Hice algo cortito, sobre todo para tener a mano las fechas. Vamos a tener 2 laboratorios. Me interesa mucho que la gente que no haya contestado la actividad esta que puso la profe Claudia, que está acá en la UV, que dice, en la condición en la que comienzan el cursado, bueno, ahí pueden seleccionar ninguna instancia promocionada, es decir, que están cursando toda la materia completa. Que tienen el práctico promocionado, eso quiere decir que después en algún momento nosotros vamos a poner una instancia de revisión y vamos a acreditar eso que ustedes dijeron ahí, que son estas 17 personas. Los que tienen el práctico promocionado, obviamente solamente rinden el teórico, y el práctico no. En el caso de que les vaya bien en el teórico, se le carga en la UB, se le carga la aprobación directa. Los que tienen el teórico promocionado, lo mismo, pero cursan solo práctico, es decir, en el caso que aprueben el práctico, que les vaya bien, les cargamos la nota del teórico y le damos la aprobación directa. Bueno, entonces eso más o menos... profe, ¿hasta cuándo está habilitado esa encuesta? No sé, debería estar habilitada, no, a ver, Ah, ya les porque digo. claro, yo me inscribí por fuera de términos, yo todavía no tengo el aula virtual y no sé cuándo me van a inscribir. ¿Y cómo accediste al Zoom? ¿Tienen un grupo? O sea, yo estoy cursando las clases, pero me tienen que inscribir todavía, porque... Claro, claro, pero el Zoom, digo, ¿de dónde cómo te llegó el Zoom? Ah, no, por compañeros. Bien, bien. Profe, yo estoy en la misma situación. Tengo promocionado el práctico y me anoté ahora. Bueno, ahí estoy mirando a ver si tiene esto algún... No, no, está habilitado, la idea es que esté habilitado. Así que bueno, yo al principio, en otras oportunidades, yo la acreditación la hacía siempre al principio del curso, pero posiblemente esta vez la vamos a hacer al finalizar del curso. O sea, solamente para la gente que hizo lo que tenía que hacer, le fue bien y todo, a esa gente le reviso las notas, ¿sí? Para cargarlas en la web. La acreditación consta de un día que pongamos, se conectan al Zoom, comparten la pantalla, me muestran la autogestión, vemos las notas, las agendamos y
y ya quedaría. Bueno, entonces la gente que está dando vuelta, bueno, eso, lo que les dije, respecto a el que tenga aprobado una parte, solamente hace lo que tiene que hacer, digamos. O sea, quiero decir, vamos a revisar las condiciones. El que no tiene ninguna, hace todo, el práctico y el teórico. El que tiene el práctico hace solamente el teórico, y el que tiene el teórico hace solamente el práctico. Y así. Después, estén atentos, al finalizar el cuatrimestre, al finalizar el curso, si alcanzaron la condición que estaban buscando, nosotros vamos a cargar las notas en la autogestión de este año. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Alguna duda más? No. Bueno, entonces, tema de fechas. Los laboratorios van a ser virtuales, ya después yo les voy a poner en el transcurso de esta semana, de la semana que viene, les voy a poner una actividad igual que esta, nada más que para conformar los grupos. Van a armar los grupos, van a hacer los laboratorios, van a entregar el informe de los que tienen ninguna de las instancias promocionadas previas. Estos van a tener que hacer los laboratorios. ¿Profe? No sé si me escucha, profe. Sí, escucho. Ahí, ¿cómo le va? Ahí le dejaron una consulta en el chat. Sí, eso está acá. Acá lo tienen, miren. Ah, Laboratorio de óptica y laboratorio de cinemática. Son dos laboratorios Profe, los que vamos a hacer. profe, los que tenemos aprobados los laboratorios del año anterior, por ejemplo, ¿eso se toman en cuenta? Y, digamos, son dos los que hay que hacer acá. No sé cuántos serán los que ya los tienen hechos. Como son virtuales. Bueno, eso lo dejamos en consideración para terminar de resolverlo y la clase que viene les confirmo. Dale, profe, porque las profes del teórico nos habían dicho que ustedes tomaban en cuenta el tema de los laboratorios. Por eso le preguntamos. Sí, no, en general no se toma en cuenta. En general son cursos, la gente que no tiene nada aprobado, se tiene que hacer todo lo que, pongamos en este curso que está resumido y que tiene 2 laboratorios, digamos. O sea, ya se toma en cuenta que se están haciendo 2 laboratorios menos de los que se están haciendo habitualmente. Entonces, bueno, ya después resolvemos a ver qué pasa con la gente que tiene el laboratorio aprobado y de qué manera nos lo acredita. Tenemos esos laboratorios y tenemos programado una fecha tentativa para primer parcial. 29 de septiembre. El parcial va a ser en modalidad, acá abajo después esto lo van a leer ustedes, tienen la indicación. El parcial va a ser modalidad virtual, ¿sí? Va a ser modalidad virtual, pero en la facultad. Es decir, la semana del 29 de septiembre, el jueves 29, en función de la disponibilidad que tengamos en el laboratorio de informática, nos vamos a encontrar en la facultad, ustedes van a rendir el parcial, que va a ser en el Moodle, a través de un cuestionario de Moodle, pero va a ser presencial. O sea, ustedes van a tener que entregar sus soluciones, entregar sus cálculos, y esa va a ser la diferencia con otros cursos que hemos hecho en otros años totalmente virtual. ¿Estamos? Entonces, el parcial va a ser, el parcial teórico y el parcial práctico se va a rendir el mismo día, por eso yo acá le pongo semana de parcial. Tenemos que confirmar, ahora ya estamos en las gestiones de que nos asignen un aula para ese día. Entonces, cuando tengamos confirmada el aula, ya decimos, bueno, tal día a tal hora, pero va a ser en el horario del teórico o en el horario del práctico. ¿Estamos? Los que tienen promoción práctico solamente tienen que hacer el teórico, vuelvo a repetir, los que tienen el promoción teórica solamente tienen que hacer el práctico, nada más. Bueno, después, en la UB se van a encontrar, con
Bueno, acá la profe ya les ha ido organizando espectacularmente todo esto. Acá tienen la guía del práctico, acá tienen la guía de Educo, o sea, todos los ejercicios de la guía de Educo están ahí. Con la cual nos vamos a ir guiando y vamos a ir haciendo ejercicios. Después, bueno, tienen toda la bibliografía, los libros que vamos a usar, los que usamos, digamos, donde tienen todo el material, información y demás para poder estudiar. Y después en cada una de las unidades se van a encontrar ustedes con, bueno, las clases del teórico, algunos apuntes, y en cada una de las unidades va a haber una presentación de PowerPoint del práctico, que es la que yo tengo hecha, y en la cual vamos a ir avanzando sobre la clase y vamos a ir viendo, resumiendo y trabajando sobre los temas que están en el programa. ¿Estamos? Esa les recomiendo no descargarla, les recomiendo tenerla en formato, verla online, o bueno, si la quieren descargar, la descargan, pero por ahí pueden aparecer algunos errores, algunas cositas, o algunas cosas que hagamos en clase misma, que bueno, se van a ir actualizando, y bueno, entonces para que les quede. Bueno. ¿Alguna cosa más que podamos ver antes de arrancar? Profe, tengo una consulta. Sí. Si llegara el caso de que se me complica, porque creo que tenemos el mismo parcial, el mismo día con AMI, no sé, con intensivo también, ¿tengo que presentar alguna constancia? ¿Cómo es ese tema? No sé, digamos, o sea, acá nosotros tenemos fecha de parciales y bueno, hay que acomodarse a eso, digamos, hay que recordar que este es un curso intensivo, bueno, si ustedes están haciendo otra cosa, ahí no tengo cómo ayudarles, digamos, o sea, tienen instancias de recuperación, digamos, no es algo que nosotros podamos regular, digamos, porque obviamente que al ser un cursado intensivo, cada uno puede tener diferentes condiciones, no es un curso como los regulares que, bueno, están todos en el mismo curso, más o menos todos con la misma condición, entonces acá hay mucha variedad, entonces si no nos ponemos a prestar atención a cada una de las cosas que puedan pasar, no podemos, digamos. Entonces, si no podés venir al parcial, porque elegís ir a rendir otra materia, rendir el recuperatorio. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Bueno, le sigo recorriendo un poquito más eso para que lo terminemos de ver. Ahí preguntan por el segundo parcial. Les recalco, estas fechas son aproximadas. Vamos a ver en función de lo que tengamos disponible. Entonces tenemos el 29 de septiembre, la semana del primer parcial. Después el 3 de noviembre, la semana del segundo parcial. El 17 de noviembre, el 10 de noviembre el recuperatorio y el 17 el segundo recuperatorio. O sea, vamos a tener dos recuperatorios. Acá, por ejemplo, el recuperatorio 1, para el caso que estaba diciendo, si vos no viniste a rendir el primer parcial, rendiste el segundo, te fue bien, rendís el recuperatorio del primero acá. Si vos rendiste bien el primer parcial, te fue mal en el segundo, rendí el recuperatorio. Y después tenemos una instancia 2 que sirve para rendir 2 veces en el caso de que
les haya ido mal, o en el caso de que les haya ido mal en los dos parciales, pueden recuperar el primero y pueden recuperar el segundo. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, ok. Ya después cuando tenga listo esto pulido se los paso. Bueno, hoy estamos con el tema de mediciones y errores, como ven ahí. Es el primer tema que tenemos. El primer tema que tenemos, y es un tema muy importante para la ingeniería, para la física, para la materia física, específicamente para la física, y muy importante para la ingeniería, porque en ingeniería siempre estamos trabajando con resultados de mediciones. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí. ¿Ven la presentación? Sí, física 1, medición y error. Bien. Entonces, eso que les estaba comentando. Es un tema, la primera unidad, tema importante para la física, para la ingeniería en general, el tema de mediciones y errores. ¿Qué vamos a tratar de ver acá? Es de saber o tener algunas nociones muy básicas sobre el tema de, o qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando nosotros medimos y de qué manera nosotros tenemos que expresar el resultado de una medición para que sea una expresión correcta, para que estemos hablando a nivel de ingeniería, ¿sí? Porque en general nosotros podemos tomar una medición y podemos decir, sí, mide tal cosa, pero bueno, hay ciertas cosas y detalles que a nivel de ingeniería, a nivel de la facultad, de la universidad, tenemos que prestar atención y tenemos que conocer, ¿sí? Más allá que después cuando nosotros hagamos los problemas, no le demos digamos, en la cuestión de cálculo y cuando seguimos trabajando en la materia, por ahí no lo aplicamos al detalle, ¿sí? Pero es importante que lo tengan presente. Que no lo apliquemos significa, por una cuestión más que todo de comodidad y de no sumar una cuestión más al problema, ¿no? Al tema. Bueno, tenemos que ver dos definiciones fundamentales para el tema de las mediciones, que son la definición de magnitud y la definición de cantidad. La magnitud le llamamos a un atributo de un cuerpo, o un fenómeno que puede determinarse cuantitativamente. Acá tenemos diferentes tipos de magnitudes, tenemos diferentes magnitudes escalares, las cuales la podemos caracterizar con una constante, como por ejemplo lo que sería la masa, ¿sí? La masa, el tiempo, la temperatura, una distancia recorrida, y tenemos otro tipo de magnitudes que le vamos a llamar vectoriales, que esas magnitudes no pueden ser caracterizadas completamente con un valor escalar. Por ejemplo, la velocidad. ¿Qué pasaría si yo caracterizo la velocidad o una aceleración, una velocidad, vamos a decir una velocidad, o una fuerza con una magnitud escalar? ¿Qué creen que estaría pasando? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué no podemos hacerlo así? O sea, es decir, caracterizar una velocidad o una fuerza, que van a ser conceptos que vamos a desarrollar más adelante en el curso, con una magnitud escalar. ¿Por qué creen que no podríamos hacerlo? ¿Están ahí o no? ¿O no? La otra cosa que está buena, de que les cuento, es que ya que se van a conectar a estas clases, traten de venir a aprovechar el tiempo y a
prestar atención y a participar. Porque de otro modo no tiene mucho sentido que estén ahí conectados, digamos, o sea, aprovechen el tiempo, sería el mensaje. Bueno, no podemos caracterizar una magnitud como la velocidad con un escalar porque la velocidad tiene información de lo que sería la intensidad o el módulo, y también tiene información de lo que sería el sentido, lo que sería la dirección, y lo que sería el punto de aplicación de esa magnitud en el modelo. Entonces necesitamos sí o sí una magnitud vectorial. Por otro lado, la cantidad es la propiedad de un cuerpo que puede ser medido o contado. ¿Cuál sería el ejemplo de una cantidad, por ejemplo? Tres. Bueno, tres para que sea una cantidad tendría que ser ¿qué? Tendría que ser el largo de una mesa, el ancho de una habitación, tendría que ser el largo de la calculadora. 3 kilogramos, para que sea una cantidad, tendría que ser ¿qué? La masa de un cuerpo. ¿Se entiende la idea? La cantidad es una propiedad de lo que puede ser contado o medido. O sea, vos tenés un cuerpo y vos podés medirle la masa, eso te va a dar una cantidad. La cantidad específica de ese cuerpo, ¿no? La magnitud es la masa, la cantidad es lo que pesa el cuerpo. Esa sería la relación entre magnitud y cantidad. La magnitud es una longitud. La cantidad es lo que mide el ancho de mi escritorio. ¿Se entiende? Bueno. Cuando estamos midiendo, lo que estamos haciendo es medir una cantidad que la estamos comparando con otra cantidad de la misma magnitud, es decir, que se llama unidad de medida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros medimos, comparamos. Cuando medimos longitud, comparamos, ¿qué cosa? Una cantidad, que es el ancho de mi escritorio, ¿sí? Contra otra cantidad que se llama, ¿cómo se llama? La cantidad la que estamos midiendo se llama mesurando, o sea, estamos midiendo un valor. Y la estamos comparando con lo que sería la unidad de medida. La X, que estamos diciendo acá, es la medida, el resultado. O sea, ¿cuál es el número real de cuánto representa el mesurando en la unidad de medida? ¿Sí? Entonces el valor de la medición, el resultado es A por U. Fíjense el ejemplo. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo. ¿Cuánto vale A acá, en este ejemplo? Tengo una regla, ¿sí? Lo que tengo que hacer es situar el inicio con el inicio de la escala, el final con el final de la escala, entonces miro la escala, ¿sí? Está en metros, entonces ¿cuánto vale A? 11. A vale Metro. 1. 1 vale. ¿Sí? 1 metro vale A. ¿Y U? ¿Quién sería U? La escala. La unidad de medida. La La unidad de unidad de medida también es 1 metro. ¿Sí? Entonces, pongo 1 metro. Entonces, ¿cuánto vale mi medición en esta cuenta? Vale 1 metro. Bien, bien. Bueno, eso como un ejemplo así
En este ejemplo estamos representando lo que nosotros hacemos cuando medimos algo, ¿sí? Siempre. Esta cuenta es la que se hace cuando nosotros medimos. Ahora, ¿qué digo yo? Bueno, listo, ok, ya medí, me dio 1 metro. Eso es todo lo que yo tengo que tener en cuenta y para expresar mi resultado de la medición. ¿O hay que tener en cuenta algo más? Hay que tener en cuenta también la diferencia que puede haber porque es la precisión, el margen de error. Bueno, el verdadero valor de esta medición es 1, es el resultado que yo tengo. Pero ese 1 metro, va a depender de varias cosas. Una cosa es el proceso de medición que yo hice. Otra cosa es el instrumento de medición que yo utilicé. ¿Sí? Entonces, sí o sí, no existe una medida absoluta, un valor de un resultado que estemos midiendo que tenga error 0 o que tenga incertidumbre 0. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que prestar atención. Ahora entramos en la segunda etapa de lo que sería este tema, que es la parte de analizar el error. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer, para informar el resultado numérico de la magnitud, tenemos que informar el valor medido, que sería el X en esta cuenta, ¿sí? Y tenemos que informar el delta X, que es el error asociado a la medición o al proceso de medición. Obviamente, siempre, en todos los casos, siempre, estamos trabajando con las unidades, ¿sí? Siempre acompañando las unidades. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. ¿Cuál es el resultado de esa medición que tenemos ahí? 4,8. 4,4. 4,4. ¿Qué? Centímetros. Bueno, 4,4 centímetros. ¿Qué error tiene esa medición? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Cuando yo mido ahí, si ustedes ven, ahora le hago zoom de nuevo. El error sería de Milímetros. Yo estoy diciendo que esto mide 4,4, ¿no es cierto? Sí. Eso significa que, según la escala que yo estoy viendo, no puede medir ni 4,3 ni 4,5, bien digo. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es el error de esa medición? El error, cuando nosotros tomamos una sola medición, es, como mínimo, la escala, la apreciación del instrumento. La apreciación del instrumento es la mínima división. La apreciación del instrumento es la mínima división. En este caso es 1 milímetro. En centímetro, ¿cuánto es 1 milímetro? 1,0. 0,1. Bueno, a ver, escriban ahí en el chat. ¿Cómo expresarían el resultado de esa medición? 4,4, dice Jessica. Estamos bien. ¿Qué le faltaría el error? 4,4 más menos. Bueno, a ver. A lo que dice Luana, le estaría faltando las unidades. Al igual que a lo que dice Agustina, y a lo que dice Noah, y a lo que dice Andrés, tendría equivocadas las unidades, porque son centímetros. ¿No? Si 4,4 son centímetros, ¿no? 4,4 más menos, a ver si lo tengo escrito acá. Puede ser 44 más menos 1, puede ser 44 más menos 1, o puede ser
y expresado en milímetros, o puede ser 4,4 más o menos 0,1, que es 1 milímetro en centímetro. ¿Están de acuerdo? Eso, si yo lo grafico en una recta, significa que el resultado de mi medición, yo estoy asegurando que el resultado de mi medición está entre ese intervalo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿por qué no dije 4,40? O Porque 4. nosotros tenemos Ese un cero error no es de significativo, 1,1. profe. Bueno, a ver de a uno, me gusta que Porque el error absoluto tiene que tener una cifra significativa. Y lo mismo pasa con el otro. Bueno, ahí ya se nos empiezan a sumar algunos conceptos que vienen queriendo tomar forma, pero todavía no están del todo. No puedo poner un 0 acá, porque mi escala no me lo permite. Para yo poner un 0 acá, tendría que tener subdivisiones en el orden de de la décima de los milímetros. O sea, si yo tuviera, a ver si me sale. Si yo tuviera una subdivisión ahí, en el medio de la escala, ¿sí? ¿Qué valor podría tomar ahí? Podría tomar 0,41 o 0,39. si yo pongo solamente dos divisiones, podría dividir en dos, digamos, o sea, en 0,5. ¿Se entiende? Si yo le agrego, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo le agrego, vamos a ponerlo acá, una división ahí y otra ahí, a la mitad, lo voy a hacer grande, porque, ¿no es cierto? Lo voy a hacer acá. Si yo le agrego una división acá a la escala, esta puede valer ¿cuánto? 4,35. Y esta, 45. entonces ahí sí, este sería 4,30, 4,40 y 4,50. ¿Se entiende? Porque la escala lo permite. Porque la escala lo permite. Ahora bien, si yo estoy bien entrenado, tengo buenas condiciones para hacer la medición, el instrumento tiene una escala bien definida, tengo buena visión y todo, ¿yo qué podría hacer? Podría estimarlo, ¿sí? Podría estimarlo. Si yo veo que no está, yo digo, o sea, esto lo divido yo visualmente, ¿me explico? Divido, pongo esa división en la escala y estimo el valor. Y en ese caso, mi error ¿de cuánto sería? Lo que dijimos. 0,5 milímetros. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo ahí con la idea de estimar. A ver qué están diciendo en el chat. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando estimamos? O sea, ¿qué nos permite hacer el tema este de estimar? ¿Qué sería lo que podemos hacer? O sea, ¿qué podemos mejorar al estimar? ¿Cómo que podemos mejorar? ¿Por qué estaríamos estimando un valor? Para que el error sea más preciso. Bueno, a ver cómo le podemos dar un poco de forma a esa idea.
Al estimar, lo que yo estoy mejorando es que esto, ¿no es cierto? Este era el error. El error era la apreciación del instrumento. O sea, al estimar, yo le doy mayor apreciación o mayor resolución a mi medición. Con un instrumento que me permite medir al milímetro, yo estoy midiendo la décima de milímetro, ¿sí? Eso no siempre se puede hacer y depende del instrumento, de la escala que tenga, de la posibilidad que yo tenga de verla, de lo definido que esté el valor, ¿sí? ¿Se entiende la idea? O sea que reducimos el error para obtener una medición más exacta, digamos. Bueno, por ahora no usemos el término exacto. Digamos, con mayor resolución. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Por ahora no metamos el término exacta porque se nos va a mezclar y lo podemos usar mal, digamos. Ahí les voy a hacer un comentario respecto a eso. Mirá, cuando vos decís exacto y preciso, es así la cosa. Está bueno que lo hablemos ahora. Este proceso que pega supongamos que hay alguien que está tirando al blanco y pega siempre en el blanco, siempre en el mismo lugar, los 4 tiros, es preciso y a la vez es exacto. ¿Se entiende? Ahora, este otro que le dio en el blanco, pero los tiros anduvieron por cualquier lado, le pegó en el blanco, o sea, dio bien el resultado, pero no es preciso. Tenés un margen de error muy grande. Sería eso, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Este otro, que no le dio en el blanco, no fue exacto la medición, pero la medición fue precisa. O sea, vos podés asegurar que estuvo ahí ese resultado. Y ahora acá, ninguna de las dos. Fue aleatorio, digamos, el resultado. No anduvo por cualquier lado. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando vos decís exacto, te estás refiriendo a una cuestión de acercarte más al verdadero valor. Y cuando vos decís preciso, estás hablando, hacer una noción más vale del error. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. O sea que, por ejemplo, nos estamos, como dijo usted, estamos midiendo el ancho de un escritorio y la medida exacta, no sé, capaz que es 1,60, pero nosotros todas las mediciones nos dan 1,50. Ahí sería preciso y no exacto, ¿no? Exactamente. Sí. Si tu valor te repite, bueno, es eso. Es preciso y no exacto. Bien. A ver, seguimos acá en la guardiana que está complicada.
Profe, el micrófono. Ah, perdón. Bueno, no, decía que los que llegan tarde no se preocupan, no se aflijan, que ¿están viendo ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces tenemos ahí. Lo que comentó el compañero no hace un ratito del tema de las cifras significativas es la siguiente regla que vamos a usar nosotros. Para expresar el error, siempre vamos a usar una sola cifra significativa. Y el resultado de la medición nunca puede tener más decimales que el error. Fíjense, el error acá tiene una cifra significativa y yo no podría poner 00 acá, ¿no? No podría poner 0,00 porque no tengo información más allá de la décima. Eso hace una regla general que vamos a utilizar para recordar. Así que acuérdense de eso para tenerlo presente. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros medimos, no podemos escribir arbitrariamente el resultado con la cantidad de decimales que querramos. O sea, quiere decir que en física 9 no es lo mismo que 9,0, como sería en matemáticas. Si nosotros estamos en matemáticas y escribimos 9, podemos decir que es igual a 9,0. O podemos decir que es igual a 9,0000. ¿Están de acuerdo? Matemáticamente eso es posible, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué físicamente no? ¿Por qué no podemos hacer eso? De resumir todo eso 0 y decir, bueno, si tengo ese valor, ¿para qué voy a escribir 10 ceros y escribo uno solo? Listo, 9. ¿Por qué no estaría bien hacer eso en física? ¿Qué creen? ¿Hay alguien ahí o no? ¿Por qué no Disculpe, estaría profe. bien hacer eso en física? Están mandando por mensaje, profe. Hay un chico que dice por la aproximación al verdadero valor y otro porque poniéndole tantos ceros se está asumiendo que el error es menor. Bueno, acá la cuestión es la siguiente. Si yo mido con un microscopio de barrido electrónico el ancho de la mesa y tengo todos esos ceros, los puedo escribir. Que yo los borre, ¿qué sería? Que yo estoy desestimando información, o sea, si una medición me permite escribir todos esos ceros, en centímetros, por ejemplo, significa que yo tengo información en la décima del centímetro, en la centésima del centímetro, en la milésima del centímetro, en la 10 milésima del centímetro, y así sucesivamente todas las que tengo. ¿Sí? Entonces, si yo borro o no escribo toda esa información, ¿qué estaría haciendo? Sería información que yo estoy perdiendo, y si yo estoy haciendo una medición con un instrumento que es caro y que tiene una digamos, posibilidad de medir hasta la milésima, por ejemplo, que yo no la escriba, sería que estoy desestimando información. Al igual que si yo mido con la regla en centímetros y pongo un resultado así. ¿Podría hacerlo? Midiendo con la regla, ¿podría yo escribir un resultado así? No. ¿Por qué?
porque no me da tanta exactitud la regla. No me da tanta precisión. Bueno, preciso. O sea, yo no puedo medir más de la décima del centímetro, porque eso es lo que dijimos recién. Esta información me la estoy inventando. ¿Cómo voy a estar inventando la información? Es algo que en un proceso de ingeniería, inventar información, algo medio complicado, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea que les quiero transmitir con esto o lo que quiero que se entienda? Después en los problemas, cuando nos pongamos a hacer los cálculos, no le vamos a dar tanta bolilla a esto, ¿no? Pero está bueno que lo tengamos en cuenta. Bien. Seguimos adelante. Bueno, este resultado, como dijimos recién, ya mencioné cuáles son las reglas para expresar el resultado. ¿Cuáles son las reglas? Que tiene una cifra significativa. La cantidad y la unidad de medida. Que expresar la misma cantidad de decimales de cifra significativa. Bueno, tenemos que En expresar la- el error con cuántas cifras significativas. Con un Dos. soy significativo, no sé. No mayor al valor medido. Con la misma cantidad de decimales que tiene el error. ¿Cuántas cifras significativas tiene que tener el error? El Una error sola. tiene que tener una sola cifra Una. significativa y lo otro tiene que tener la misma cantidad de decimales que tiene la cifra significativa. Bueno, el error tiene que tener una cifra significativa. Lo vamos a escribir acá. El error tiene que tener una cifra significativa. Y la medición, el resultado, ¿están de acuerdo? Sí. Profe, tengo una duda. En la segunda cifra significativa, ¿se lo va a considerar para redondear o se corta en el primer número? Bueno, ahora entonces tenemos que aplicar esas dos cuestiones a este resultado que tenemos acá para ver si está bien o no. Primero, ¿está bien esta parte? No, No. No, el error tiene más de una cifra significativa. sería 0,04. Porque La el primera 3 así que se redondea por abajo. La primera cifra significativa del error es esta. Como la que sigue es menor que 5, esa queda como está. Si la que sigue fuera mayor a 5, esa aumenta. O sea, aplicamos la regla de redondeo, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Bueno, no sé si me están entendiendo o no. Supongo que sí. La primera cifra entonces es esa. Como la que sigue, aplicamos el redondeo y queda como está. ¿Qué pasa con esta? ¿Cómo sería el resultado correctamente expresado? 1,5 No, 1 más Sería, menos 1. sería 2. 2 más menos 1. Pues no tenemos ningún decimal. No podés redondear si no sabes si va entre el 0 o entre el 2, el 1. no, porque es 1,54.
Pero Ah, tiene que tener una sola cifra, porque cifra significativa tiene una sola. claro, entonces sería Para mí es uno. Uno más menos uno. Arriba No de sé. 5, no, arriba de 5 creo que se redondeaba, me parece que era así. Cuando superabas los 5, se redondea. Claro, a partir de 5. Sí. Los escucho. Ahí tendremos que Sería expresar el 2 resultado. más menos un segundo. ¿Cuáles son las reglas? Repitamos las reglas. Primera regla Buscar la primera cifra significativa. del error. Sí, ¿Cuántas cifras significativas tiene ese error? el 1, el 1 nomás. Listo, tiene una sola, ya está bien el error. No hay que Sí. hacerle nada. Entonces, ¿qué tengo que Después, hacer ahora? Expresar la medición con la misma cantidad de decimales. sí, ¿Cuántos decimales tiene que tener la medición? 0. 0 decimales. Entonces, tengo que agarrar que la primera cifra la redondeo a ¿cuánto? A 2 porque es mayor a la mitad. Bueno, 2 más menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, a ver ¿Cómo hacemos ese? Sí, las potencias son diferentes, así que van a tener diferentes cifras. y ahí no quedaría -3 por 10 a la 19 y 3 por 10 a la 20, o digo cualquier cosa. Y por eso, pero Tenemos, si los multiplicas por la potencia van a quedar diferentes cifras, si no me equivoco. Porque uno es verdad. tiene una potencia más chica. Va, no sé. Bueno, ¿y? Entonces, ¿qué hacemos con la potencia? Eh, Profe, Sí, escucho. deberíamos igualar los exponentes de Bueno, vamos con las dos igualar los notaciones. exponentes. Igualamos los exponentes. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos el error que está multiplicado por 10 a la menos 20. Entonces tenemos la medición que está por 10 a la menos 19. Si lo pasamos por 10 a la menos 20, eh, significa que tenemos que correr la coma hacia la derecha. O sea, nos quedaría eh, mayor el número, el primer factor de la medición. No sé si me expliqué bien. Bueno, a ver, escribámoslo acá. ¿Qué querés hacer vos? Igual, o sea, usaría como tomo como cifra la cifra significativa de
el error, que es menor porque está multiplicado por un exponente negativo Mayor. mayor, sí, el valor absoluto mayor, el de la medición pasaría a ser a la menos 20. Bueno, pasamos a la menos 20. Es decir, que le ponemos la coma acá. Claro, la coma pasa a la derecha porque tiene que ser más grande el número. Cuando agrando el exponente, le tengo que restar 1, o sea, la menos 20, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 10 la base. O sea, corro la coma 1 ahí. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo me queda? 32,1 por 10 más menos 2,67, todo. ¿Están de acuerdo? Coulombs son esos, que es la carga del electrón, la carga, unidad de carga. Escribámoslo a la menos 19, solamente para saber si están siguiendo el tema de la notación científica, que es algo que les cuesta mucho, nos cuesta mucho, digo, a mí también. Me hizo renegar bastante el tema de la notación científica hasta que más o menos le agarré la vuelta. Escribámoslo a la menos 19, ¿cómo sería? Sería... ¿Qué tendría que hacer? ese se queda igual. Ahí te lo Eso dejo lo vuelta, dejo. o sea, Y ahí sería 0,267. Y acá, como tengo que achicar el exponente, es decir, poner a la menos 19, acá tengo que dividir por 10. O sea, correr la coma ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vean después ese tema de la anotación, porque por ahí nos hace renegar un poco. Tengo una Bueno, duda, profe. ¿Ahí no quedaría 2,7 o tendremos que dejarlo como 67? bueno. Ahora, por ahora lo que hicimos es acomodar los números para que estemos hablando de la misma cosa y no tengamos problemas, ¿ok? Sí, profe. Entonces, aplicamos la regla. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuántas cifras significativas tenemos acá? 3. Tenemos que poner una sola. ¿Cuál es la primera? Esa. La que sigue es 6, entonces ¿qué me queda? 7. No. O sea, la primera cifra significativa es el 2. Como la que sigue es 6, el 2 pasa a 3. Sí, 3. 3 no tiene ningún decimal, entonces acá tendría que decir... ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y acá, ¿cómo haríamos acá? Hagámoslo ya que está. Quedaría 32. A ver. ¿No le falta la coma ahí, profe? En la Claro, la medición. coma, la coma. Así. ¿Están de acuerdo? No, profe, no es menos 3,2 porque ese no cambia por ser... Perdón. Perdón. Estoy haciendo cualquier cosa ya. Ahí vamos. ¿Están de acuerdo? Siempre la unidad. No olvidarse la unidad. ¿Qué dice el chat? Bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Ahí está resuelto. Después ustedes lo tienen ahí resuelto. Tienen todo ahí bien armadito.
Vamos a borrar estas cosas espantosas que hicimos. Bueno, listo. Ese es otro ejemplo. Ahí tienen más para hacer, para practicar ustedes. Bueno, y ahora resumimos algunas cuestiones. Si medimos una sola vez, el error o incertidumbre de la medición, ¿qué es? La apreciación del instrumento. La precisión del instrumento. En Si el caso medimos de... con una regla, sería 1 milímetro. Exactamente, la apreciación. En el caso de que la escala esa esté bien definida y nos permita mejorarla, podemos hacer lo que se llama la estimación. Ahora, si yo mido una serie de veces, si yo repito, como alguien dijo bien ahí, y queremos repetir la medición una serie de veces, podemos hacerlo, y entonces ahí entramos en lo que sería un proceso estadístico para calcular o obtener el valor más representativo de esa medición, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora, y después vamos a ver que si nosotros hacemos un cálculo con dos valores medidos, el resultado de ese cálculo va a tener un error también, ¿cierto? Eso se llama lo que es propagación de error. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la parte de, ¿qué sería esto? Repetir una medición y ver cómo procesamos esa información, ¿sí? Cuando nosotros repetimos infinitas veces una medición, vamos a obtener siempre resultados diferentes. No existe un proceso de medición que me repita infinitas veces el mismo valor, ¿sí? Siempre va a haber resultados diferentes. Y esos resultados diferentes van a aparecer en una, si nosotros graficamos en el eje X, graficamos los valores medidos, o sea, los resultados de los valores medidos, y en el eje Y graficamos la frecuencia con la que aparecen, van a tener una distribución de este tipo. Una distribución de este tipo se llama una distribución, ¿cómo se llama esa? ¿Saben? ¿Gaussiano puede ser, profe? Se No sé llama si- gaussiana, se llama normal, una distribución gaussiana o normal. Eso me permite aplicar una serie de parámetros estadísticos que me dice cuál es el valor más representativo de ese conjunto de datos, ¿sí? ¿Cuál es el valor más representativo? Que aparece ahí, el mu ese. ¿Cómo lo obtenemos estadísticamente ese valor? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? El pico de la campana, el pico de la distribución, se da en el... ¿Puede ser el valor promedio ese, profe? Exactamente, en el promedio. O sea, que mientras más mediciones hagamos, mejores, ¿no? Bueno, ahí después entramos en ese tema de la cantidad. Pero por ahora lo que tenemos que tener claro es que ya no vamos a intentar hacer una sola medición, sino que vamos a intentar hacer una serie de mediciones, o repetir, para poder tratar estadísticamente los datos y obtener el promedio, va a ser el valor más representativo. La incertidumbre se calcula acá utilizando el parámetro estadístico como el error cuadrático del promedio, que esto me significa estadísticamente cuál es el error que hay en el cálculo del promedio. Vamos a repasar un poquito cada una de las cosas. ¿El promedio cómo se calcula? Como la sumatoria de todos los valores medidos, o sea, esto si yo lo desagrego, voy a obtener así, por ejemplo, un x1 más un x2 más un x3, que serían los valores que medí, ¿y cuánto valdría n? En ese caso. A 3.
3 en este 3. caso. 3 en ese caso. Bien. Entonces acá tendría que hacer el x1 menos el x medio al cuadrado más el x2 menos el x medio al cuadrado más hasta n y después calcular el error. Al resultado lo expreso de esta forma aplicando las mismas reglas que escribimos recién. ¿Se entienden? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco de algunas cuentas para ver qué es lo que tenemos. Bueno, acá están las... Acá les escribí las cuentitas por las dudas. Ahí un poco más desagregadas. Y en esta otra filmina le hice un Excel donde estaría... A ver, déjenme ver un cachito. Bueno, a ver. Déjenme ver un cachito. Bueno, lo que tenemos que hacer en este ejemplo, básicamente tenemos una serie de mediciones que me tira estos valores, S1. Lo que tenemos que hacer es, utilizando la herramienta estadística esa que vimos, obtener el valor, digamos, del resultado de la medición. La S1 va a tener un valor y la S2 va a tener otro valor. Acá ustedes pueden usar, para hacer esto, las calculadoras científicas tienen todas las herramientas, toda la parte estadística, digamos, tienen. Depende de cada calculadora cómo hacer el procedimiento de cargar los datos y hacer los valores. Les recomiendo, si quieren aprender a usarlo, buscar el manual y ver cómo se hace. Pueden usar una hoja de cálculo, ¿sí? Podrían usar una hoja de cálculo. Y, bueno, cualquier otra herramienta que puedan usar ustedes, también la pueden hacer. Déjenme ver si me quedó guardado en algún lado a mí ese archivito específico. Bueno, denme un segundo. Lo vamos a ir haciendo. Si quieren, lo hacemos lo podemos hacer. La forma de hacerlo con la calculadora se los voy a hacer acá. Lo vamos a hacer en... ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Qué están viendo? El Power. Ahora no, Bien. no sé, está viendo el Power, profe. Vamos a ver ahora. A ver cómo... Me están viendo a mí, o sea que es un susto. Ahí estamos viendo un Excel, ¿no? Ahí sí estamos viendo Excel, sí. Bueno. A ver. Déjenme un segundito que los paso al Excel acá los valores. Listo.
Bueno, no sé por qué me hace esta cosa tan espantosa. Déjeme un segundito. Esto, bueno, yo estoy renegando porque no hay que escribirlo, hay que pasarlo, digamos, habría que pasar los... Bueno, ahí lo tenemos. Ahí tenemos los valores. ¿Qué es lo que tenemos que calcular nosotros? El promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? ¿Cómo calculamos el promedio? Tendría que sumar todo esto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sumar todos esos valores